Amén. Dice el verso 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, diga conmigo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Siéntese los que puedan. Hace como unos 22 años, quiero que me escuche aquí, por favor. Hace como unos 22 años comencé un tema. Después alguna gente lo usó y agradecemos a Dios por eso. Pero empecé a hablar sobre regiones de intimidad. Diga conmigo, regiones de intimidad. Dije en su momento que Dios no tiene hijos favoritos, que Dios lo que tiene son hijos más íntimos. Que no es lo mismo alguien que ha sido tratado por Dios a alguien que no ha sido tratado por Dios. Yo insisto mucho en que hay cosas que tienen que ser evaluadas en la hermenéutica que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, usted escucha que la gente habla mucho de proceso, pero si usted va a la Biblia, la palabra proceso no existe. El único verso que habla de proceso está en el libro de Job, pero curiosamente está mal traducido porque ahí la palabra es desierto. Entonces el problema es que los predicadores estamos tratando de inventar lo que Dios no ha inventado, y estamos tratando de hacer un evangelio difícil cuando esto es demasiado sencillo. No sé si me escucha. Yo no tengo problemas con que la gente use lo que quiera usar, pero sí tengo un montón de disyuntivas, porque veo gente que habla demasiado de griego, de hebreo, y no saben ni hablar español. Entonces tengo bronca con eso. Y me parece que los predicadores tienen respuesta para todo, pero curiosamente desde un altar. Pero cuando tú vas a sus casas y ves cómo viven, te das cuenta que ni siquiera creen lo que ellos mismos predican. Entonces, para mí no tiene chiste ser luz aquí y tinieblas en el hogar. ¿Estamos aquí? Yo estoy ungido esta noche para hablar. Ora a Dios para que usted esté aquí. Por ejemplo, una palabra que los hebreos usaban era la palabra antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Ellos dicen que Dios se revela a cada persona de una manera diferente. Para Abraham Dios era Jehová Jireh, pero para la tsunamita no era Jehová Jireh, sino Jehová Rafa. Para Josué no era ni Jireh ni Rafa, sino que era Sabaoth, que era el Dios que peleaba las batallas. O sea, la idea de Dios es que si yo lo único que sé es vender auyama, yo no puedo pedir trabajo como gerente de banco. Si yo no entiendo de profundidades espirituales, entonces no debería de tocar a gente que sí entiende de eso. Porque no es lo mismo estar con el agua a los tobillos que estar con el agua hasta arriba. No es lo mismo alguien que ha estado en la escuela de Dios, que ha vivido lo que ha vivido, a alguien que solamente llega a los cultos a pedirle a Dios perdón de las mismas tonteras de la semana pasada. ¿Alguien tiene oídos para oír? Cuando hablé de regiones de intimidad, empecé a tratar este tema. Hoy vamos por más de 100 sermones sobre regiones de intimidad, porque descubrí que el problema que la iglesia tiene es la carencia de intimidad. No sé si aquí pasará, pero me parece difícil. Pero en mi país, el único altar que la gente conoce es el altar de la iglesia, porque la gente no tiene altar en su casa. Claro, obviamente aquí no pasa eso, pero en mi país los predicadores no oran, menos los que son famosos, porque son profesionales del altar, saben cómo usar la psicología del mundo y traerla a la iglesia. Yo noto que hoy todo se puso al revés. Porque usted oye a los predicadores diciendo: los que te vieron abajo te verán arriba. Pero yo encuentro que en este libro
yo no tengo lucha con carne ni sangre. O sea, el problema mío no es la gente, el problema mío son poderes de las tinieblas. Entonces siento que el enfoque se perdió. Hay una lucha porque la gente tiene una lucha de poder sin entender que aquí no tiene nada que ver. Hay gente que a ti nunca te va a amar aunque Dios esté a la par tuya. Yo le pruebo a cualquiera con la Biblia que hay gente que son enemigos suyos y enemigos míos desde la eternidad y no te van a aceptar nunca. Así vean a Jesús sentado a la par tuya, ellos siempre creerán que tú no eres de Dios. Entonces desenfócate de la gente y enfócate en lo que Dios te quiere tratar aquí. A su nombre. Cuando hablamos de regiones de intimidad, yo necesito que usted esté aquí esta noche. Necesito que usted esté aquí. Jesús tiene 12 discípulos. Usted conoce quiénes eran. Curiosamente, solo hay un discípulo que se le recuesta a Jesús al pecho. Nadie más. Ese era Juan. ¿Cierto o mentira? Curiosamente, los otros mueren muertes violentas. El único que se muere viejito es Juan. La historia dice que lo metieron en una canoa llena de aceite hirviendo. Seguramente tuvo quemadura de tercer grado, pero no muere. Muere en una isla llamada Patmos, donde lo tiraron ahí, lo desterraron y ahí nace el Apocalipsis. ¿Alguien está aquí todavía? La pregunta que yo me hago es, ¿por qué Jesús dejaba que Juan se recostara a su pecho? ¿Qué encontró Juan en el pecho de Jesús que nadie más logró encontrar? ¿Por qué los demás mueren de muertes violentas y él es el único que se muere anciano? Quizás Corintios 13 tiene relación con esto, donde dice que el amor nunca dejará de ser. Voy a ser muy sincera contigo. Estoy aquí porque quiero que hagas clic en el botón de abajo y te inscribas en mi formación gratuita La Semana del Trabajo Virtual. Quiero mostrarte cómo trabajar en remoto con empresas internacionales. Se tiene relación con esto, donde dice que el amor nunca dejará de ser. Sentado muchas veces fui a Israel y me senté con gente que sabía y le pregunté a alguna gente qué quiso decir, porque dice que se le da una caña semejante a una vara. No dice que es una vara, dice que se parece a una vara de medir y se le dice levántate. Parece que hay cosas que yo no lograré ver ni entender si no cambio de posición y de posesión. Porque una cosa es poseer y otra cosa es tener una posición distinta. Y que tiene oídos para oír, que oiga. El problema de la iglesia para mí es que nosotros tratamos de humanizar a Dios. Y cuando tú y yo tratamos de humanizar a Dios, le quitamos su divinidad. Escucho gente diciendo, es que tuve una visión y vi a Jesús llorando por Villa Mella. Usted tuvo que haber visto a cualquier otro Jesús, pero no al Rey de Reyes. Porque el hijo de María y de José, ese fue el que lloró frente a la tumba de Lázaro. Ese lloró por Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Pero el Rey que resucitó no llora por nadie, porque sus ojos son llama de fuego. Entonces noto gente que dice, yo sentí que el Señor se me sentó a la par. Amado, a usted y a mí se nos sienta Jesús a la par y se nos pierde hasta el nombre, hermano. A usted se le olvida que usted es dominicano. A usted se le cae hasta el pelo, se le vuelven brillosos los ojos. Entonces siento que hay gente que está tratando de humanizar a Dios. Hay gente que tiene como un cliché que Dios le habla todos los días. A mí me parece extraño eso, porque este libro dice que Dios hablaba de tiempo en tiempo, no todos los días. A su nombre. Ahora no voy a hablar nada que yo aprendí en un instituto, en una universidad. Voy a hablar de la escuela que yo aprendí. Voy a hablar de lo que a mí me funciona. Porque es muy fácil traer el último código y eso usted no lo va a llevar a ningún lado. Pero si en algo lo que a mí me ha llevado a algo bueno le puede ayudar, pues gloria a Dios. Si no le ayuda, ni modo.